Para el siguiente corolario del teorema de valor medio necesitamos unas definiciones, ¿sí? La definición es la de función creciente y decreciente. Entonces la definición para función creciente la acabo de escribir. Una función es creciente en un intervalo, ¿sí? Si f de a es menor que f de b, siempre que a y b estén en el intervalo y a sea menor que b, ¿no? Entonces, la función siempre es más grande. Si yo considero, por ejemplo, una función que tenga este tipo de comportamiento y estudio el intervalo a, le voy a cambiar nombre, le voy a poner aquí c y d. En este intervalo, aquí me pasé, entonces, por aquí, c y d, aquí está d. Entonces, en este intervalo, la función es creciente porque si yo considero dos números en el intervalo, por ejemplo, este a y b, uno que esté a la derecha del otro, por ejemplo, aquí b a la derecha de a, comparo las imágenes. Entonces, aquí está esta altura, la función evaluada en a, este es f de a. Y ahora comparo contra f de b, esta altura, aquí está f de b. Entonces f de b es más alta que f de a, ¿no? Entonces veríamos en este caso que la función f es creciente en el intervalo c, d. ¿Sí? Cuando digamos f creciente, yo voy a denotar f creciente con esta flecha nada más, ¿sí? Entonces cada que diga f es creciente o escribe una flecha hacia arriba, eso indicará que es creciente. ¿Sí? Esa no es una notación estándar, esa será solamente notación para nosotros. ¿Sí? Análogamente podemos definir función decreciente. ¿Sí? Si nosotros cambiamos creciente por decreciente en un intervalo, si f de a es menor que f de b, siendo a y b dos números de intervalo, con a menor que b. Aquí lo que vamos a cambiar, cambiamos nada más la desigualdad de f de a es mayor. Entonces diríamos, una función es decreciente en un intervalo si f de a es mayor que f de b. ¿Sí? Y la idea sería, voy a hacer otra vez el dibujo. Entonces aquí tengo el intervalo CD, esta misma función, pero ahora la voy a estudiar en otro intervalito. Así. Entonces aquí está F. Entonces aquí tomo una A. Sí, elijo una A dentro del intervalo. Elegimos también un B a la derecha de A, ¿sí? En el intervalo. Me fijo la imagen bajo F. Aquí está F de B. Me fijo en la imagen de A bajo F. Sí, aquí está F de A. Y ahora f de a es mayor que f de b. ¿Sí? F de a es más alto que f de b. Entonces, en este caso, la función es decreciente en el intervalo CD. Entonces, aquí f es decreciente en el intervalo C, D. ¿Sí? Puede ser abierto o cerrado, ¿sí? No importa. ¿Sí? La función es decreciente, la función siempre se va haciendo más chaparrita, ¿no? Se va haciendo más y más baja. Entonces, este no quería quería este. Aquí decrece, la función va hacia abajo en todo ese intervalo. ¿Sí? Entonces, la definición de función creciente y decreciente. Función decreciente lo voy a denotar con una flecha hacia abajo. ¿Sí? Otra vez, no es una notación estándar, solamente es notación para nosotros. Y el corolario que requerimos, ¿sí? Entonces, corolario 2 al teorema del teorema de valor medio será el siguiente. Si la derivada es positiva para toda x en un intervalo, entonces f es creciente.
en el intervalo, ¿sí? Y algo análogo para el caso, decreciente, ¿no? El otro, si le quisiéramos poner para decreciente, entonces si la derivada es negativa, cambiamos este por esto. Para todo x en un intervalo, entonces f es decreciente en dicho intervalo, ¿sí? La idea pues es ver las pendientes de rectas tangentes, ¿no? Fíjense que acá en este ejemplo, en el intervalo CD, si nosotros vamos trazando las rectas tangentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas estas rectas tangentes en este intervalo tienen pendiente positiva, ¿sí? Entonces la función crece. Acá todas las rectas tangentes tienen pendiente negativa, ¿sí? Entonces esa es la idea de este corolario. Es un resultado bastante importante, ¿sí? Y esto nos va a permitir determinar, o nos va a ayudar, va a ser auxiliar para encontrar máximos y mínimos locales de una función. Recuerden que ya teníamos los máximos y mínimos absolutos, ¿sí? Ahora, con estas ideas en mente, podemos determinar los máximos y mínimos locales, ¿sí? Para una función. Entonces voy a escribir aquí un criterio. El criterio, algunos lo conocen como criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Para encontrar máximos y mínimos locales de una función. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿O qué nos indica? Voy a poner unos casos típicos de funciones, ¿sí? Del comportamiento de una función alrededor de un punto X, y lo voy a poner así en ideas intuitivas. Voy a poner este caso. Si nuestra función tiene este comportamiento alrededor de un punto X, ¿sí? Fíjense que las pendientes de las rectas tangentes a la izquierda de X, ¿sí? Este sería un punto crítico, ¿sí? Entonces las pendientes a la izquierda son positivas, en el punto crítico son justamente 0 y a la derecha son pendientes negativas. Entonces la forma que va a tener la función en este caso será siempre este, ¿sí? Entonces en este caso diremos que esto es un máximo. Entonces vamos a escribirlo, ¿sí? Si la derivada es es positiva, aquí me equivoqué, si la derivada es positiva, X es un punto crítico, entonces primero vamos a escribirlo. Si X es un punto crítico de F, sí, y la pendiente, la derivada, es negativa a la izquierda de ese punto crítico, ¿cómo lo ponemos aquí? Le voy a poner con deltas. Y f' en x menos delta es positiva. Y a la derecha del punto crítico es negativa. Entonces x es un máximo local de f, ¿sí? Y la idea es este dibujo, ténganlo siempre en mente. A la izquierda del punto crítico, la pendiente es positivas. A la derecha del punto crítico, pendientes negativas. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos un máximo local para f, ¿sí? De manera análoga para los mínimos locales, otra vez, ahora el caso del mínimo local tendría mi dibujo algo de este tipo. Aquí está el punto crítico x, ¿sí? ¿Cómo son las pendientes de las rectas tangentes a la izquierda y a la derecha? A la izquierda las pendientes son negativas, en el punto crítico la pendiente es 0 y a la derecha positivas. Entonces acá estará x menos delta, x más delta, con delta positivo, ¿sí?
Entonces, otra vez, si x es un punto crítico de f, es un, ya había dicho que lo iba a abreviar así, he de notar de esa manera, es un punto crítico de f, y la derivada a la izquierda del punto crítico es negativa, y a la derecha del punto crítico es positiva, entonces x es un mínimo local de f, ¿sí? De f. Bien, entonces es una manera de determinar máximos y mínimos locales. Fíjense que a la izquierda del punto crítico, en el caso de máximo, la función crece, a la derecha decrece, ¿sí? Y acá es al revés, a la izquierda decrece y a la derecha la función crece, ¿sí? Puede ser que no haya cambio de signos en la derivada, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues no tenemos información, pero sí tenemos un comportamiento característico de esas funciones. Puede ser que tengamos o que la función tenga un comportamiento de este estilo. Por ejemplo, algo así. Lo voy a exagerar más. Más como así. Más o menos por aquí. Entonces, aquí está el punto crítico. No se aprecia muy bien. Así, ahí está. ¿Sí? Puede ser que no haya cambio en las pendientes. Pendiente positiva, ¿sí? En el punto crítico es pendiente 0 y a la derecha sigue siendo pendiente positiva. O bien, pudimos haber tenido, voy a extender aquí mismo el comportamiento al revés, ¿no? Que este haya sido f, ¿sí? Aquí estaría el punto crítico, ¿sí? Y ahora el comportamiento perdón, es esto. A la izquierda del punto crítico, pendientes negativas, en el punto crítico pendiente 0 y a la derecha sigue manteniendo el signo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos unos puntos especiales, más adelante los vamos a definir, pero ahorita pues no hay, nos vamos a quedar con la idea de que el comportamiento de la función será ¿sí? O bien este otro, ¿sí? Cuando no hay cambio de signo en la derivada. Entonces aquí la derivada a la izquierda aquí en este caso es positiva y a la derecha también, ¿sí? No hubo cambio de signo. Y acá la derivada a la izquierda es negativa y a la derecha también. Entonces no hubo cambio de signo, el comportamiento de la función es ¿sí? O bien este otro.